Continuando con la presentación de los manejos de mitigación, corresponde esto hablar de la segunda etapa de lo que son los manejos de plantación. El traslado deficiente genera deshidratación radicular, remoción de yema, por lo tanto el manejo óptimo del cuidado en el transporte y en la manipulación, la misma selección de las plantas, no son difíciles de ver en el camino, como plantas van en los camiones, en el transporte, descubiertas con sus raíces al viento, siendo que el viento es el mayor deshidratador, incluso más que la temperatura o el sol directamente. Deshidratación radicular ya asociada a una etapa posterior, ¿cierto? Como una mala mantención de las plantas en el barbecho y también el cuidado ya al interior del huerto antes de plantar en el traslado y la plantación. En ese sentido hay que seguir los protocolos de resguardo, ¿cierto? No dejar raíces expuestas al sol, no esperar demasiado entre el traslado y la plantación. Manejo de plantación propiamente tal también, como la mala distribución de raíces, raíces dobladas, raíces mal distribuidas, sistemas radiculares planos. Ya, la selección de plantas, también los cuidados de plantación, como en la gráfica que se presenta, tanto de una mirada, ¿cierto?, superior como de- transversal del perfil, de cómo debiera estar puesta, ¿cierto?, un sistema radicular de manera correcta. Desde ese punto de vista, la plantación en zanja está asociado, impiden el crecimiento, no siempre hacia la calle, pero es bastante común de verlo. O sea, desde ese punto de vista, o plantar en hoyos como de mitigación previa, ¿cierto?, al problema, como también una vez que se detecta, romper las paredes de zanja post plantación, ojalá lo antes posible, son formas de corregir de manera bastante eficaz situaciones de este tipo. La compactación también que se puede ver en el manejo de plantación a través del excesivo pisoteo del suelo de relleno, dado que muchas veces es obvio que es necesario de poner en mejor contacto el suelo con las raíces, de eliminar bolsas de aire, pero cuidado con poner todo el peso del cuerpo y compactar lo que más la planta necesita, que es un suelo suelto, ¿cierto? En su, en su etapa inicial. Desde ese punto de vista, compactar solamente el suelo del hoyo de plantación es la única medida de mitigación, la verdad, para que este inconveniente no ocurra. Después que una vez que ocurre no es fácil de poder resolver. Y la deshidratación post-plantación, ¿cierto? Si no se riega 3 días posteriores a ella, bueno, va a depender obviamente de la lluvia, ¿cierto? Si no está instalado el sistema de riego, regar con 5 a 10 litros con nebulizadora de orquídea. Sobre el sistema de conducción también hay aspectos que son importantes de tener en cuenta, como la complejidad, los sistemas no siempre, se mencionaba anteriormente, son viables para todos los productores. Hay aquellos que son muy difíciles, que requieren, son más onerosos también, que requieren de intervenciones más oportunas y más prolijas. A su vez también los sistemas por lo mismo deben ser ojalá lo más sencillo posible, ojalá universales, no todo no siempre se va a dar, pero sí que tienda a tener una relativa universalidad. Entendemos que tener muchos sistemas de conducción en un mismo huerto dificulta también los manejos operacionales. Desde ese punto de vista, como medidas de mitigación, el conocer muy bien la propuesta, entender las capacidades propias, los recursos individuales para la ejecución, ir a ver otros proyectos, idealmente no solo en formación, sino que también adultos para poder proyectar de buena forma lo que el futuro potencialmente se puede dar en el huerto. Respecto de los mismos sistemas de conducción, cuando ellos son poco precoces, afectan económicamente. Uno espera mucho tiempo para entrar en producción o que la plena producción y por lo tanto el retorno del proyecto se atrasa tanto, se atrasa demasiado y el sistema o el proyecto pierde competitividad. Desde ese punto de vista, la medida de mitigación es optar por sistemas que aporten precocidad, según la combinación varía por objeto, y en la medida incluso también que se pueda y haya factibilidad de cambiar el sistema que se estableció en el huerto. Obviamente eso tiene también que ser a edad temprana. La mala adaptación a la combinación varía por injerto suelo, que es uno de los principales problemas, ya que genera esta trilogía un comportamiento específico y que afecta la precocidad, el potencial productivo, la estabilidad, los costos de manejo y calidad de condición de fruta. Uno de los problemas, creo yo, más importantes que se pueden detectar y que hay que tratar de subsanar. Desde ese punto de vista, la mejor, como medidas de mitigación, está la elección ideal para esa combinación de factores
el mismo cambio, el sistema elegido, los manejos cuidadosos para evitar dificultades y pérdida económica, cualquiera que ello, dependiendo del caso, requiera. Respecto a la densidad de plantación, baja, alta densidad afecta fuertemente en costos de inversión, en especial negativamente la muy alta densidad. Determina la producción de primero año. Una alta densidad definitivamente genera más kilos por hectárea en los primeros años, al contrario, una baja densidad cuesta llegar, obviamente, a los kilos en los primeros años. Y por lo tanto, esto afecta la participación, la recuperación de la inversión. Ahora, todo sistema tiene un concepto tanto de edades tempranas como de sustentabilidad futura en el huerto. A veces, ¿cierto? Quizás la baja densidad es una situación extrema, así como también lo es la alta, pero la elección correcta de la densidad definitivamente tiene valor no solo temprano, sino que de proyección futura en el huerto. Como medidas de mitigación, la correcta elección, la densificación, el manejo del vigor, la poda y la ortopedia. Inadecuada la distancia de plantación para el sistema de conducción elegido, afecta el equilibrio de los árboles, debe ser acorde a la arquitectura del árbol y permitir manejos de huerto básicos como aplicaciones. Medidas de mitigación, manejar altura, rigor en los manejos de ortopedia, remover ramas bajas o que implican implicaciones, etc. Distancia de plantación no compatible con el vigor desarrollado, a veces hay distancias cortas en situaciones de vigor alto, distancias amplias en casos de vigor moderado. Bueno, la densificación, la ortopedia más rigurosa, según el caso, regulador de crecimiento, poda, nutrición, dependiendo bajo qué condición se encuentre. Diseño predial ineficiente, si bien esto puede no repercutir de manera directa, ¿cierto? Pero que también afecta la competitividad y los costos. Hileras muy largas, ojalá no mayores a 120, 150 metros. Camellones innecesarios, lo mismo que hablábamos, que aumenta la altura de los árboles, dificulta el manejo operacional, los mismos manejos posteriores del suelo se dificultan. ¿Mm? Hay que, ojalá el sistema de conducción, en la medida que los camellones se establezcan, a que aporten a disminuir la altura de los árboles, ajustarla a través de manejos propiamente tal, el uso de plataformas como medida también son factibles. Estructuras de conducción exageradas o insuficientes, ya que en los cuales hay una sobredimensión que encarece la inversión y deficiencia también impide formar adecuadamente los árboles. Hay que ver bien cuál es la necesidad real de un sistema de soporte o de conducción. Los seres no quieren de soporte en particular y son sistemas que son de baja prevalencia en el tiempo, ya que se requieren en los primeros años, básicamente, ¿cierto? Diseño predial ineficiente, lo mismo en relación a las estructuras de techo para los huertos que así se considera para proteger contra la lluvia o helada. Cobertores muy bajos afectan la condición de la fruta cuando ésta no se maneja. Las estructuras muy altas a su vez también carecen en el proyecto, como también cuando a veces los sistemas no están bien implementados, generan una mala tensión o pérdida de tensión de la estructura que impide un manejo inadecuado de los cobertores. Desde ese punto de vista, el rediseño o el diseño en particular o algunas correcciones son importantes para mantener una operación y mantención sencilla. Camino estrecho, ampliar los caminos, sacar plantas, dependiendo para ser más eficiente todo, y lo mismo que la red de caminos interiores, que si bien es difícil de corregir, bueno, idealmente se debe hacer previo a la plantación. Ya como último punto, que se van a enumerar los que parecen más relevantes, está el deficiente desarrollo de una planta, ya que una vez establecida, en lo particular atribuible a manejos de temporada. Dentro de los más importantes, el exceso de humedad primaveral, que es uno de los más frecuentes que impiden un buen un buen comienzo, una buena partida del desarrollo vegetativo. Algunos portainjertos obviamente más sensibles que otros y pueden causar incluso un decaimiento o muerte de plantas. Medidas de mitigación, el umbral de humedad del suelo, esto es bien relevante, en primavera debe ser menor al de verano, un concepto de menor frecuencia, según obviamente el tipo de suelo y los portainjertos. La falta de humedad estival, ya que afecta el desarrollo final de la temporada y potencialmente puede aumentar el daño de suelo en madera, dependiendo o exacerbado según el sistema de conducción. El control de humedad periódico, la importancia del riego profundo, el uso de mulch, dependiendo del caso. El programa nutricional, hay que dejar claro que no determina si un árbol crece o no, eso lo hacen otros factores más relevantes, pero sí permite que la planta trabaje o logre y se comporte como nosotros queremos. En exceso, obviamente, un programa puede generar un vigor exagerado y en déficit impide un óptimo desarrollo.
Como manejo mitigación, el confeccionar programas acorde a necesidades específicas, el seguimiento continuo, que es uno de los puntos más relevantes que a veces no se realiza y que permite generar árbol equilibrado y abaratar costos. Ramas estructurales desuniformes, esto es particularmente para los casos de sistemas de multiplicidad de eje o de ramas madre, como, que afecta obviamente el equilibrio, que puede incluso llegar a condicionar el potencial productivo del huerto al no tener estructura de sostén, ¿cierto? Y que también puede potencialmente estar asociado a huertos NG simple. Desde ese punto de vista, los manejos de mitigación, el seguimiento continuo, la poda, la nutrición, la ortopedia, para lograr ramas de estructura uniforme. Poda de formación, siempre se debe privilegiar las ramas o las ramas estructurales, se debe buscar el equilibrio del material productivo. Es muy importante como mitigación explicar y enseñar el significado y la importancia de la poda de formación, remover el exceso, el exceso de vigor, la falta de vigor o incluso el número de ramas que el árbol contenga. La ortopedia no realizada o mal implementada. La ortopedia es la intervención después de la plantación y la cosecha más cara que se realiza en un huerto. Por lo tanto, tiene que ser bien realizada, afecta el comportamiento individual de cada rama ortopediada, debe diferenciarse de acuerdo al sistema de conducción y el vigor de la rama en particular. Hacerla mal obliga a intervenir nuevamente, ya que hay que corregir. Son medidas de largo plazo. Uno de los manejos donde se presentan también más errores en las edades tempranas de los huertos. Manejo de mitigación es, además de entender lo que significa la ortopedia, hacerla bien de una vez y no queda otra que la corrección. Eficiente desarrollo, ¿cierto?, también de las plantas atribuibles a manejo temporal en función de la calidad y oportunidad de las intervenciones, cualesquiera que ellas sean, deben ser oportunas y de calidad. La etapa de formación de un huerto es tanto más importante que la de plena producción, ya que define su potencial. Desde ese punto de vista, como manejo de mitigación, la organización, estar claro en lo que significa cada intervención, las formas de llevarla a cabo, el momento y su control, son aspectos fundamentales para poder llevar a cabo la ejecución adecuada del proyecto. Como mensajes clave, lo que se planteó en un comienzo, los manejos de mitigación deben evitarse a través de un buen diseño del proyecto y su posterior ejecución. De ser necesario estos manejos de mitigación, el diagnóstico y las propuestas, a su vez también deben ser precisos, oportunos, efectivos y económicamente viables. Muchas veces son demasiado caros y no efectivos y a veces hay que tomar medidas más, más drásticas, pero a la vez también más económicas potencialmente. En la medida sí que se detecten a tiempo, son muy eficaces los manejos de mitigación y pueden revertir situaciones complejas. Bueno, espero que todo lo que se haya planteado, si bien pueden haber más situaciones particulares, las podemos conversar posteriormente y abrir nuevos temas. Muchas gracias y éxito en todos sus proyectos.